Hola Charles, ¿cómo estás? Gracias por venir. Un gusto estar acá, Claudio. Cuéntanos primero para la gente que no sabe qué es la Escuela Austriaca de Economía, por favor. Bueno, en realidad es una escuela que un tiempo tuvo preponderancia en las facultades de economía de las distintas universidades del mundo y perdió esa preponderancia a raíz básicamente de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces las facultades de economía en el mundo, Harvard, Princeton, las mejores, y en nuestro país también las mejores, están básicamente, bueno, lo que tienen básicamente son economistas de corte keynesiano, izquierdista, y bueno, son cosas de la historia que han hecho que los austriacos, que antes tenían, como te digo, influencia intelectual en el mundo de las ideas económicas, las hayan perdido. En el mundo y en Perú específicamente, ¿cuántos economistas de la Escuela Austriaca hemos tenido en el Ministerio de Economía o en la presidencia del Perú? Cero. 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 O sea, PPK no es una... Yo conozco no a es de la PPK, Escuela Austriaca. he viajado con él porque nos han invitado a diferentes conferencias. A él, a Carlos Amati León, que en ese momento era decano cuando viajamos, estamos hablando de 15 años atrás, sino un poco más. Invitados por la Cámara de Comercio de Arequipa, la Cámara de Comercio de Lambayeque, si la memoria no me falla. Los tres viajamos y conversamos largo y tendido en el avión. Y bueno, yo tengo un gran aprecio por los dos, pero ninguno de los dos es austriaco. No existen economistas de escuela austriaca en el país. ¿Cuán terrible es para un país no practicar esta filosofía de la Escuela Austriaca de Economía? Bueno, no es que sea terrible, sino es... mira países que sin ser austriacos, cuando hablo de austriacos no hablo del gentilicio, ¿no? Sino hablo de quienes postulan las ideas de básicamente a Karl Menger, a Friedrich von Hayek, Premio Nobel de Economía, a Ludwig von Mises. Hay un gran libro que todo alumno de economía que se respeta debería leer, es La acción humana. Es un libro pesado, denso, son más de 1500 páginas, pero la verdad que es uno de esos libros que, como la Biblia, te marca pautas en la vida, y ese libro marca pautas en el pensamiento económico. ¿No? Entonces, no, es en el Ministerio de Economía y Finanzas, no hay absolutamente ninguno, mucho menos en el Banco Central, porque los banqueros centrales son enemigos a muerte de los economistas de la escuela austriaca. Entonces, nunca vas a encontrar en un banco central. Yo sé muy bien lo que estoy diciendo, porque durante un tiempo hice la balanza de pagos de nuestro país, el Perú. Ahí no hay austriacos. De manera práctica, basado en lo que postula la Escuela Austriaca, Sí. ¿qué deberíamos aplicar en el Perú? ¿Qué cosas se debería hacer en la economía del Perú para que prospere y salga adelante? Es libertad individual, es en el aspecto político, en el aspecto económico. Solo el individuo sabe exactamente qué cosa es lo que quiere hacer con su dinero. Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, que por cierto, no era austriaco, pero al final de sus días terminó simpatizando más o menos con las ideas, algún postulado de la escuela austriaca. Milton Friedman era sabio, era de pequeña estatura como Napoleón, pero inmenso en cuanto a ideas. Ciernes se refiere. Buenas ideas, porque Chile optó un poco de esas ideas, ¿no? Exactamente, exactamente. Es Milton Friedman asesoró al gobierno de Pinochet hasta que Pinochet, optó por otro camino. Pero, y esto me lo cuenta personalmente Hernán Vigi, que fue ministro de Finanzas de Chile, y esto me lo contaron desde Georgetown, Washington. Pero regresando a lo que te decía con respecto a Milton Friedman, él tenía esta observación que es brillante. Solo hay 4 maneras que tenemos los seres humanos de gastar nuestro dinero. A ver, cuéntanos. ¿Ya? Y tomamos nota para aprender. Y tomamos nota. No hay 3 ni 5. Solo 4 maneras que tenemos de gastar el dinero. Ok. Y esto va para los del MEF que nos están viendo y para los del Banco Central de Reserva que nos están viendo. Agárrense. Y yo tengo amigos en ambos lados. Yeah. ¿Ya? La primera es cuando yo gasto mi dinero en mí. Ya. Y esa es la manera más eficiente que hay de gastar el dinero. Perfecto. Porque solo yo puedo saber, solo tú puedes saber
en qué quiere gastar tu dinero. Mi dinero y mí, perfecto. Exactamente. 2. La segunda manera es cuando yo gasto mi dinero o tu dinero en otros. Dinero en digamos otros. que tienes un sobrino que te cae mal. Bueno, es probablemente minimices, ¿no es cierto?, el regalo que le haces. Claro. O, Tengo un sobrino que me cae súper bien y le doy todo lo que quiera. bueno, yo me acuerdo cuando tenía 18, 19 años y trataba de impresionar a una chica y gastaba más de lo que tenía para gastar. Okay. Entonces, te vas por los extremos, me dejo entender. O minimizas o maximizas el gasto de ese dinero. Ok, mi dinero en mí y mi dinero en otros. Tercero. La tercera manera es cuando gasto el dinero de otros Ya. en mí. Ya. Y eso Vladimir Montesinos lo hacía exactamente bien. O sea, en vez de que gastes con el sudor de tu frente, gastas con el sudor del frente. Claro, es. Ya. O digamos a una diseñadora de interiores. Él le dices, quiero que me amuebles todo esto. ¿Va a minimizar o va a maximizar el gasto del... Claro. Maximizar, obviamente. El dinero de otros en ti. ¿Ya? Y esa es la fuente de la corrupción. La cuarta y última manera que hay de gastar el dinero es el dinero de otros en otros. Y por definición, todos los estados del mundo hacen eso. Y cuando un estado gasta el dinero de otros en otros, no es eficiente. Porque no le interesa en qué se gasta, cómo se gasta y en quién se gasta. O sea que esto puede ser, digamos, el caldo de cultivo de la corrupción, este cuarto punto, ¿no? Obviamente que sí, O es sea, la fuente de la los corrupción. gobiernos del mundo es lo que hacen en estos momentos. Claudio, tú quítale el poder a los gobiernos. En otras palabras, es minimiza el poder, no quítale, he escogido malas palabras, es minimiza el poder que tienen de gastar el dinero de otros en otros y disminuyes el caldo de cultivo de la corrupción. ¿Y cómo debería ser? ¿Cómo debería ser? Claro. Bueno, entregárselo, por ejemplo, a gobiernos municipales. Es tú vives en un distrito, yo vivo en otro distrito, y yo sé en qué quiere gastar mi distrito. ¿O estás hablando de federalismo entonces? Es federalismo en cierta manera como en los Estados Unidos, pero básicamente es municipalizar. O si quieres cantonizar como en Suiza. El gasto del gobierno de forma tal que cada ciudadano sepa exactamente cómo... Hemos heredado nosotros los occidentales lo que es la democracia de Grecia. ¿Ya? Y en ese momento la democracia era directa, hoy es indirecta, hoy elegimos a personas que nos representan, que no nos representan, tú bien sabes. Claro, porque no vienen del pueblo, pues. Obviamente, eso es lo que está pasando ahora en nuestro país, que es un país que tiene para dar cosas increíbles. Claro, o sea, si tuviésemos personas que vienen realmente del pueblo y no de los partidos políticos, porque eso es lo que va a pasar, amigos, y ahí tenemos que analizar claramente, y quería yo saber tu opinión sobre eso también, porque tiene que ver con la economía. Si tú vas a un pueblo y escoges a alguien desde una APU, no sé, un líder del pueblo, un sacerdote, un pastor, no sé, un abogado, un buen notario, que todo el mundo ame, que todo el mundo respete, y le dices, por favor, ¿me puedes representar en el Congreso? Entonces ese hombre se va a preocupar por cada centavo que el pueblo de su alrededor está dando, ¿verdad? Y va a decir, ok, hay que fiscalizarlo bien. Pero si ese dinero se va a Lima, como es lo que pasa, y del 100% que va a Lima, se regresa solo un 20% para ese pueblo, ¿dónde se queda ese 80%? Entonces ahí se cumple el cuarto punto de que los políticos están gastando el dinero de otros en otros. Claro. ¿Ok? ¿Qué es realmente lo que piensas tú con respecto a por eso yo te decía la palabra terrible, porque a mí me parece terrible. En Arequipa el otro día, en una entrevista, entró un señor a la llamada telefónica espectacular y dijo, hemos enviado millones a Lima y ha regresado solamente el 20%. Entonces obviamente hay todo una desilusión en el pueblo porque el dinero se está yendo al centralismo, ¿no? Realmente esta forma de usar el dinero, cuán terrible es para el Perú, hermano. Es y no solo pasa acá en países como el nuestro, pasa en otros países como por ejemplo los Estados Unidos, que yo conozco muy bien porque yo también soy americano. Es poco antes de cuando se vuelan las Torres Gemelas en el 2001, se había encontrado, por ejemplo, que habían desaparecido del presupuesto del Departamento de Defensa cerca de $1 millón de dólares.
1 millón de millones de dólares, para que tengan una idea, es más o menos, es el PBI del Perú en 5 o 6 años, si no 7. ¿Y ahí qué pasó con esa plata? Bueno, no se sabe. Mucha información desapareció cuando las Torres Gemelas, ya sabemos, acabaron como acabaron. Entonces, corrupción existe. En todo el mundo. No solo así. Pero hay países en los cuales la corrupción es mucho menor que en países como el nuestro. ¿Cuál es el secreto de bajar la corrupción? Los países nórdicos históricamente ocupan siempre los primeros lugares en cuanto a nivel mínimo de corrupción existe. ¿Y cuál es su secreto de ellos? El secreto de ellos es, uno, que muchos cargos son ad honorem. 2, muchos de ellos no cobran sueldo. 3, muchos de ellos viajan en el metro. No tienen choferes, no tienen limusinas, no tienen circulina. Y tienen una oficina de departamento una chiquitita. Oficina pequeña, se rodean del pueblo, conversan. Eso se ha perdido, por ejemplo, en las grandes potencias, y 2, en países como el nuestro. Hoy en día uno quiere ser ministro ganando lo que gana, que es un sueldo ínfimo, ¿no? A cambio de precisamente poder, circulinas, choferes y todo lo que eso implica. Y eso tenemos que acortar. Si tú quieres ser ministro, tienes que tener la experiencia en el cargo al que quieres postular o al que te ofrecen. Y 2, a que tengas realmente vocación por servir al público. Si no tienes esa vocación por servir al público, dedícate a lo tuyo. Muchos congresistas antes de ser elegidos estaban desempleados. Hay encuestas que muestran esto. Luis Benavente viene dentro de poco y puede confirmar lo que estoy diciendo. Yo sé muy bien. Estaban desempleados. Hemos elegido... Y ahora están endeudados. Y hemos elegido a congresistas que estaban desempleados. ¿Qué esperas de un congresista que está desempleado? Claro. Que cambia... quid pro quo, a cambio de yo te entrego esto de acá. Claro. Eso se llama corrupción. Claro. No tiene otro nombre. Entonces tu consejo finalmente es: hay que reducir el aparato estatal, ese poder y obviamente esos recursos. Quitarle poder a los políticos, de forma tal que quienes quieran ser políticos realmente tengan vocación por servir. Claro. Si no quiere servir, sigue desempleado. Claro. El 80% estaba desempleado. O si no, dedícate al sector privado. Claro. Si eres bueno, sé empresario. Claro. O trabaja para otro. Claro, pero no empieces a buscar un trabajo para vivir del pueblo. No vivas del pueblo. Claro. No seas ladrón, no seas sinvergüenza. No esa es la idea. Ok, gracias Charlie. Espectacular. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, ese es Charles Philbrook, ¿no? Que es un tremendo economista. La verdad que googleenlo, busquen en sus redes, busquen en el YouTube, ¿verdad? Él tiene realmente muchas cosas que decir, muchas cosas que hablar. Gracias, Charles, por estar aquí.